Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos otro martes más a nuestro programa, a vuestro programa, El Cuartelero, sobre historia militar, geoestrategia y geopolítica. Hoy estoy yo solo, no está el general, y eso que vamos a dedicar el programa, como ya habéis visto en la portada, a la Armada Española. Vamos a seguir esta serie de espacios que llevamos ya un par de meses hablando sobre el ejército, las Fuerzas Armadas Españolas, y hemos dedicado una serie de pequeños programas a las armas, la organización pues del ejército de tierra, el ejército del aire y la armada. Hoy le toca a la armada y por último nos quedará el ejército del aire, que será ya el próximo martes, si Dios quiere. Como siempre, recordar darle al like, suscribiros al canal, a Multicanal Radio, al Cuartelero. Eso siempre nos ayuda pues a mejorar y a seguir en antena. Nos tenéis de nuevo, como siempre, en directo en la radio a través de emisoras digitales o en YouTube, y en diferido. Seguimos estando en YouTube para que nos veáis cuando queráis, en iVoox y en Spotify para escucharnos, y creo que en alguna plataforma más de estas que hay ahora mismo en el mercado. Pues bueno, sin más, vamos a empezar. Hoy seguimos, los dos programas anteriores hemos visto el ejército de tierra y un poco sus vehículos y sus armas pesadas principales, y hoy vamos a ir con la Armada Española. La Armada Española, podríamos decir que su origen, aunque existían las armadas de cada reino de Castilla y Aragón, independientes, y de otros reinos a lo largo de la historia, pues bueno, se unifica el origen. Para mí y para otros historiadores sería 1516, es la fundación de la Armada Española, no como una armada unificada, porque no lo estaban, digamos que se formaban los grupos de flotas pues, para cada ocasión, y tenían un almirante y eran independientes realmente, no tenían un mando único. Todo esto dedicaremos un programa o dos a la historia de la Armada, igual que de los otros ejércitos, y más con el general Rossetti, que es miembro de la Armada y que además es un historiador y muy aficionado a todo esto, y entonces ya lo trataremos más a fondo. Pero ahora, para empezar, podemos decir que para mí y para mucha más gente el origen de la Armada es en 1516, que es cuando la reina Juana I de Castilla pasa a ser también reina de Aragón. Ella es el primer rey español, en este caso reina, que unifica las dos coronas, Castilla y Aragón. Es donde, y ya obviamente la península ya estaba también unificada, y la parte de América que le correspondiera, más todo lo que dependía obviamente de la corona aragonesa en el Mediterráneo. Pues sería Juana I. Es cierto que ella pues gobernaban en su nombre pues su hijo Carlos y también el cardenal Cisneros, si no me equivoco, pero bueno, ya reinó las dos coronas, Castilla y Aragón, desde 1516 hasta su muerte en 1555, que es cuando Carlos I pasa a ser el rey propietario, porque hasta ese momento él está sustituyendo a su madre, tanto en Castilla como en Aragón. Y bueno, no vamos a entrar en la historia de la Armada porque nos vamos a circunscribir, como en el resto de los programas. Vamos a ir a lo que es la actualidad, y entonces después volveremos, pero vamos a empezar por el número de componentes de la Armada, que actualmente pues son unos veintitantos mil, 22.000, 23.000, bueno, fluctúa, 20.000, veintitantos mil, por ahí estamos en nuestra Armada, 20, 22, por ahí andamos.
Y dentro de la Armada, que la veremos después, tenemos lo que es la Infantería de Marina Española. Como no está el general Rossetti, pues lo cuento yo. La fundación realmente de la Infantería de Marina Española pues sería en, a ver si lo encontramos aquí, la fundación de la Infantería de Marina Española pues sería en oficialmente es en 1537, tiene 488 años, pero hay historiadores, gente que se ha dedicado a rebuscar en los archivos y han encontrado pues el origen de los tercios en los que con el que tenemos que tradicionalmente se funda la Armada y bueno, hay fechas diferentes por ahí también. Un día incluso podemos traer a uno de los mayores expertos en tercios que hay en España y en el mundo, y él nos contará estas cosas. Pero bueno, en lo oficial para nosotros es que en 1537 se funda la Infantería de Marina más antigua del mundo y bueno, es la que ha llegado hasta nuestros días. Tiene unos 6.000, 5.000, 6.000 componentes. Su lema, que ya lo habéis oído muchas veces al general, es valientes por tierra y por mar, y hoy en día está organizada en la Infantería de Marina, pues en el Tercio de Armada, que es la unidad anfibia y expedicionaria de la Infantería de Marina, y está compuesta por la Brigada de Infantería de Marina, que está en San Fernando, en Cádiz, es donde está emplazado pues este tercio de armada, la Brigada de Infantería de Marina, que realmente es la fuerza más operativa de nuestra Infantería de Marina. Es la que iría a los buques de desembarco, actuaría en misiones, realizaría operaciones, desembarcaría, como hemos visto en todas las películas de los marines, y bueno, pues tiene su Estado Mayor, un batallón de desembarco, dos batallones de desembarco realmente, que son los infantes puros y duros, un batallón mecanizado, que es donde estarían los carros de combate que actualmente pues no tenemos, los M60 ya, una compañía de armas de apoyo y dos compañías de desembarco mecanizadas, que es donde estarían pues los que irían en los Piraña, que son estos vehículos de ruedas, que son los que actualmente disponen, porque el VTP-7 o AAV-7, que voy a poner la foto, los tengo aquí, estos blindados, pues creo que quedan 2, 3 en servicio, ya están prácticamente dados de baja y necesitaríamos un sustituto. Se habla del ACV italiano de Iveco, que es el que han comprado los marines americanos, que es de ruedas. A mí me gusta más un sistema que han hecho los turcos, que es basado en este, pero bueno, eso ya son opiniones. En principio parece que nos vamos a comprar el Iveco, veremos si llegan los dineros para ello y veremos lo que hay. Pues bueno, tiene también pues el tercio de armada o la brigada de infantería de marina, tiene el grupo de artillería, hoy en día pues con piezas M109 autopropulsadas y obuses Otomelara remolcados, y un grupo de apoyo y combate. Y obviamente, pues bueno, su cuartel general, que suele ser un batallón de cuartel general. Y después la Infantería de Marina tiene lo que son las fuerzas de protección. Las fuerzas de protección son unidades de infantería de marina, pues por ejemplo, una es la que protege el cuartel general de la Armada Española en Madrid. Hay una tal, pero se dividen en tercios. Está el tercio norte, que es los tercios son entidades en nivel regimiento, más o menos. Eso es el equivalente a un tercio. Lo que son tercios reducidos, los que tiene infantería de marina. No son tercios tamaño regimiento, como podemos entenderle. Está el tercio norte, que protege la base del Ferrol, el tercio sur protege la base de San Fernando, el tercio levante protege la base de Cartagena. La agrupación de Madrid, pues hay una serie de compañías de infantería de marina y policía naval que protegen el cuartel general de la Armada y las instalaciones que tiene en Madrid la Armada Española, y hay una unidad de seguridad más pequeña que está en Las Palmas de Gran Canaria, porque allí tenemos pues una base militar. Bueno, esta es la composición, digamos, de la infantería de marina española. Los medios, pues los hemos visto en el programa de Ejército de Tierra, vimos un poco lo que eran los vehículos que tenían
de los Piranha, que son así los blindados que tienen, los M109 son como los medios de artillería que hemos visto también de ejército de tierra, y el resto del armamento, pues bueno, un diferente tipo de armamento. No vamos a entrar en fondo el armamento individual, porque es parecido al del ejército de tierra con, con ciertas políticas de compra un poco diferentes a los terrestres, ¿no? Van un poco a su aire, siempre fueron un poco más parecidos a los norteamericanos, aunque durante años pues compartían pues el armamento normalizado del ejército, excepto pues los vehículos especiales que ellos empleaban y los uniformes que siempre fueron diferentes, incluso los camuflajes y todo eso eran el americano. Ahora ya usan también el camuflaje español, el que tenemos ahora, pero sí que es verdad que compran armamento ligero y individual de diferente procedencia y no es el normalizado del ejército de tierra, y el ejército del aire también hace ahora lo mismo. Eso es una cosa que yo no estoy de acuerdo con ella, pero bueno, maestros tiene la Iglesia, ¿no? Y en eso están. Y ahora vamos a volver a lo que es la Armada Española. La Armada, bueno, la Infantería de Marina es parte de la Armada Española, pero vamos a la Armada Española del siglo XX y sobre todo después ya de la Guerra Civil. Realmente la modernización en España, pues bueno, no vamos a hablar ahora de todos los planes anteriores a la Guerra Civil, que son muy interesantes. Tuvimos una armada muy potente después de 1898. También hubo un plan para construir una serie de buques, que algunos estaban en uso en la Guerra Civil, destructores, cruceros, la mayoría de origen británico, de diseño británico, y no era mal, el famoso crucero Canarias o los cruceros Almirante Cervera, destructores, aquellos famosos en plan los que cerraron el estrecho con gran parte en posesión de la República. Y bueno, eso podemos un día hacer un programa porque es muy interesante, pero llegaríamos a los años 50 como todo, los tratados con Norteamérica, con los Estados Unidos, y entonces nos permite modernizar pues con ellos parte de la armada, que se modernizan pues una serie de buques, los destructores clase Audaz, los clase Liniers, unas fragatas clase Pizarro, los submarinos clase D que teníamos y bueno, dragaminas, minadores, una serie de buques. Ya después, ya en los 60, empiezan a llegar buques norteamericanos que nos entregan, como el portaeronaves Dédalo. Vamos a ver si lo tengo por aquí en una foto, que creo que sí. Aquí lo tenemos, el Dédalo. Bueno, era un portaaviones, lo sabéis todo el mundo que participó en la Segunda Guerra Mundial. Era el Cabot en la Segunda Guerra Mundial. Sufrió ataques kamikaze y, por desgracia, se envió a Estados Unidos. No, como hacemos siempre en España, en vez de quedárnoslo y montar un museo, porque realmente este fue el primer portaaviones del mundo que operó con los Harrier, con el avión Harrier de despegue vertical. Aunque el avión es de diseño británico y lo empleaban ellos, los británicos no lo tenían desplegado en portaaviones, lo tenían desplegado en tierra como avión de ataque terrestre. Alguna vez habían hecho pruebas con los aviones aterrizando en portaaviones de los suyos, pero eran simplemente demostraciones y pruebas. Pero la primera marina, la primera armada que lo despliega operativamente y de forma continua es la española. Los norteamericanos pues lo tenían como apoyo a los marines, iban en sus portahelicópteros, pero iban de forma puntual, no estaban embarcados siempre. O sea que España pues fue la primera en emplear aviones de despegue vertical desde un portaaviones. Y bueno, el de portaaviones al final lo desguazaron. Portaeronaves fue desguazado en Estados Unidos. Primero se iba a ceder a una asociación, pero al final problemas económicos, y por lo menos hay un museo en Estados Unidos, que no recuerdo ahora cuál es, donde se conserva el puente. La torrecita esta la tienen y está allí con su cartel, la historia, la gente de los kamikazes que recibió los impactos y todo esto. Bueno, yo he conocido gente que sirvió aquí y hablaban bien bueno, era un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, era muy cuco el portaaeronaves este. En esa época también recibimos destructores, esto no es, pero bueno, recibimos también pues destructores clase Fletcher, que los veremos después, submarinos clase Balao, que eran de la Segunda Guerra Mundial,
y empezamos a desarrollar con ellos las fragatas clase Baleares con los norteamericanos. Estas de aquí son las clase Baleares, realmente eran las fragatas clase Knox, se llamaban en Estados Unidos. Nosotros hicimos una versión, se fabricaron en Ferrol, esto es el puerto de Ferrol y son las 5 en diferentes periodos de construcción. Claro, no iban todas a la vez. Aquí está la más adelantada y aquí van pues en orden. Esta es la menos adelantada en la construcción. Es una imagen muy curiosa que, bueno, pone ahí la fecha del 73, es la fecha. No sé de quién es eso. Imágenes que he sacado de internet. Aquí atrás, por ejemplo, este de aquí es el crucero Canarias. Antes de ser desguazado está allí y aquello es la salida de la ría del Ferrol. Aquí vemos pues eran unos buenos buques antisubmarinos pues de los años 70 y bueno, era de lo más moderno que tenía la Armada Americana en esa época, lo pudimos fabricar bajo licencia. Nosotros cambiamos algunos sistemas que tenían ellos, los norteamericanos, y le metimos pues unos misiles, aquí llevábamos el estándar, y bueno, no le quitamos lo que es la pista de los helicópteros que llevaban detrás estas fragatas, el sistema LAMS. Después nos van llegando a partir de los 60-70 pues buques de segunda mano reformados en principio. Lo primero que recibimos son los destructores, los Fletcher. Esta es la famosa clase Fletcher de la Segunda Guerra Mundial. Este de aquí creo, aquí le llamamos la clase Lepanto, pues no recuerdo cuál es el D-21. Tuvimos 5 y en España le llamaban los 5 latinos, porque estaba de moda en aquella época pues un grupo de música que eran los 5 latinos y se le apodó así. Su base era Cartagena, estaban en Cartagena los 5 destructores y bueno, estaban modernizados, es verdad, no estaban igual que en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, no eran, sé que un día con el general hablaremos de todo esto y nos contará que los problemas que tenían ya estaban anticuados y bueno, tenían ciertos problemas a navegar. Desde luego los buques eran muy bonitos y eran unos destructores mejores que los que teníamos nosotros en España, que eran restos de la guerra civil y buques diseñados en los años 20-30. Esto fue el mejor destructor de la Segunda Guerra Mundial, eso sí, nos llegó en los 60 y muchos, casi 70. Después nos llegó también este otro, todo esto ya es con los programas de ayuda norteamericanos, ¿eh? Este ya son los clase Goering. El clase Goering realmente, si os fijáis en la foto anterior, voy a ponerla, fijaros en la forma, es el mismo tipo de buque, realmente es el Fletcher, cambia la configuración y nosotros pues no me acuerdo cuántos fueron de estos, creo que fueron 5 también, o 3 los Goering Fran 1, no recuerdo ahora si nos dieron 5 o 3 de estos, bueno, da igual, creo que fueron 5, da igual, es hablar por hablar. Eran ya la versión, esa es la versión, la clase Goering es la versión más grande de los Fletcher y las torres de artillería son dobles, con 2 tubos. Los clase Fletcher, las torres llevan un tubo solamente, son monotubo. Pero estos están modernizados, son la modernización Fran 1, en la que le metieron pues un lanzador de cohetes antisubmarinos ARROC, llevaba una pista para un helicóptero antisubmarino, en principio iba a llevar, hay una especie de dron naval que no se llegó a comprar, pero ya va en el helicóptero el Hughes 500 pequeñito nuestro, llevaba pues lanzatorpedos y las 2 torres de artillería. Eran buenos buques y recuerdo que alguno de estos había uno creo en Cartagena y el resto estaban en el Ferrol. Me da la sensación que fueron 5 los Goering. Y me suena que alguno estaba en Cartagena y el resto estaban en el Ferrol, si no me equivoco. De todas maneras, bueno, tampoco pasa nada. Fueron buenos buques también estos destructores y, bueno, la verdad fueron un revulsivo para la Armada recibir buques que bueno, hacían el grupo con el portaaeronaves de Dalo. Teníamos también en los 70, ya estamos llegando a 70, 80, todo esto estuvo en servicio casi hasta los 90, todo lo que estamos viendo. Después veremos lo de ahora, pero es para ver un poco una visión general de los buques que había en la democracia. Aquí tuvimos la clase Oquendo. La clase Oquendo eran 3 destructores antiguos que se modernizaron. Era un diseño francés, que habíamos comprado los planos, se fabricaron en España, se construyeron en España después de la Guerra Civil y
parece ser que el diseño era bastante bueno, se modernizaron muy bien, torres norteamericanas, dobles, como los clase Goering, electrónica, tenía pista de helicópteros, aquí vemos el Hughes 500, lanzador antisubmarino, lanzatorpedos, bueno, estaban muy bien. Tenían el problema que era que la motorización no se les cambió y la planta propulsora era de origen francés, que no recuerdo el nombre del tipo de motores, pero hablan muy mal de ellos y les dieron múltiples problemas. El buque tenía un buen diseño, iban bien, pero la planta propulsora era horrible, no tiraba por el peso de estos destructores y al final pues se mantuvieron en servicio por decir que se mantenían. El último fue el Marqués de la Ensenada hasta los años 80 y tantos. Es aquel que sufrió un atentado en Santander de ETA, le dejó un boquete, pero bueno, pues se reparó. Teníamos tres de la clase Oquendo. Estos son los submarinos clase Guppy, serie 30 le llamamos en España. Estos nos vinieron también con la ayuda norteamericana y vinieron cuatro de ellos. Eran submarinos realmente de la Segunda Guerra Mundial, pero modernizados, con una modernización donde la vela, que es la torre del submarino, ya era diferente a la de la Segunda Guerra Mundial y bueno, eran submarinos diésel eléctricos, pero bueno, bien, llegaron cuatro de ellos que compartieron vida con los Daphne. Los Daphne sí que los compramos, es la clase 60, años 60, casi 70, son estos de aquí pequeñitos, esto es la base de submarinos de Cartagena, este es un Daphne, este es el otro, y estos ya son un Galerna, los clase 70. Los cuatro son de origen francés, de estos compramos de los Daphne, es la clase Delfín, Daphne francesa, aquí Delfín le llamamos, son S60, llevan el bulbo este delante, no eran muy grandes, son los típicos submarinos franceses, buenos submarinos, llegamos a tener, pues a la vez estaban los cuatro Daphne y los cuatro Guppy, y después los Guppy se dieron de baja y para sustituirlos llegaron los Galerna, que eran otros cuatro submarinos clase S70, que uno de ellos pues sigue en servicio, que es el único submarino que tenemos ahora, junto con el S80, que bueno, no está todavía, digamos, en servicio al 100%. Pero bueno, buenos submarinos, creo, a uno de estos está en Torrevieja, creo recordar, Torrevieja es o Torremolinos, Torrevieja, me parece que es en Torrevieja, en el puerto y se puede visitar. Yo no he ido y me encantaría, tengo pendiente la visita de visitar un submarino de estos, clase Galerna, porque bueno, está bien para una vez hemos dejado algo en condiciones, y clase Galerna, clase Delfín, clase Daphne, y ojalá el Galerna que nos queda se quede también como exposición. Sé que en Cartagena están luchando por ello y esperemos que sí se pueda. Estos submarinos se llegaron a fabricar en España bajo licencia francesa y es la tecnología que fuimos desarrollando aquí de fabricación de submarinos, que hemos llegado hasta el día de hoy con el S80, con todos los problemas que lleve, que hemos hablado de ellos en el programa con el almirante Gómez, que nos contó todo el mundillo de los submarinos españoles. Lo recomiendo, tenéis el programa para escuchar en iVoox y Spotify, no está en YouTube, porque era la época que hacíamos solo la radio y no esto. Pero antes habíamos fabricado submarinos a partir de los años 20 también en España, submarinos de diseño británico. Pero claro, pasó la guerra civil y todo eso y el destrozo en España pues fue tremendo. Este es clase 70, los S70. Aquí vemos, bueno, el de aquí es el S80, estoy saliendo de Cartagena. Yo esto lo conozco porque, claro, todos sabéis que tengo mis libros de baterías de costa, que me las recorrí todas las 395 baterías de costa que hay en España, incluyendo islas y Marruecos, y entonces pues todas estas montañitas me las he recorrido pateando y en coche y en bici y en moto, viendo las baterías de costa que están por aquí defendiendo la entrada a la bahía de Cartagena. Pues este es el S80 navegando al lado del S70 clase Galerna. Buenos submarinos también, claro, ya están en las últimas porque tendrían que haberse retirado de servicio hace ya casi 10 años y aquí sigue el último superviviente. Y este pues es sustituto que esperemos que nos salga bien y que se vaya desarrollando pues con éxito. Esperemos.
que salga la IP y que de momento es un submarino diésel eléctrico igual que este, eso sí, mucho más moderno, pero bueno, la cuestión es que lleve el AIP, el sistema de propulsión AIP, que permite estar bajo el agua hasta unos 15 días, con estos otros pues no, tienes que subir a hacer snorkel y a lo mejor estás 24 horas, 2 días, 3 días, 4 días como mucho, bueno, hay que subir y bajar. La Armada en los años 70 tuvimos estas patrulleras maravillosas, que eran muy buenos buques, tuvimos 6, que eran la clase La Zaga, eran unas patrulleras de origen diseño alemán. Se vendieron, este diseño se ha vendido por ahí a muchos países que las han tenido, llevaban, pues eran patrulleras rápidas, digamos, patrulleras para alta mar, no costeras, llevaba el cañón Otomelara de 76 milímetros y aquí un cañón antiaéreo Bofors de 40 milímetros, más, bueno, ametralladoras, lanzachaff, historias de estas que tenían. Muy buenos buques, eran 6, creo que ya no queda ninguno en servicio. Están dadas de baja, realmente los buques de acción marítima, los van, reemplazan un poco a este tipo de patrulleras. Entonces, bueno, eran patrulleras con cierta pegada, porque su tamaño tampoco era muy grande y bueno, unos buenos buques. Yo creo que la gente en la Armada estaba muy contenta con los 6 clase La Zaga. También salieron estas patrulleras fabricadas en España, la clase Anaga. Eran unas patrulleras más para el, vemos que es un buque mucho más simple, esto es en Mallorca, la foto, pues no recuerdo ahora de quién es, estaba por ahí escrita y ahora no me sale el nombre. Creo que una página que hay sobre buques que recalan en Mallorca, que la recomiendo, bueno, pone ahí Felipe, Coprín, Felipe, algo. Bueno, eran unas patrulleras para costeras y se hicieron 10 de estas, se votaron 10 de estas, estuvieron en servicio 10 y estaban en la mayoría de puertos así importantes de España y eran la presencia normal de la Armada Española en zonas donde no había bases navales. Recuerdo pues había una en Bilbao, había otra en Gijón, hablo por el norte, Creo recordar en Santander, no sé si la llegó a ver, y después, bueno, ya el Ferrol ya tenía las suyas y por el sur, pues también en algunas ciudades tenían esta, o había una en Mallorca, pues podían patrullar no hasta las 200 millas, pero bueno, tenían su capacidad ya de meterse en alta mar, un cañón muy anticuado de 76 milímetros de la Segunda Guerra Mundial, antiaéreo, como los que llevaba el Dédalo, y creo que aquí atrás llevaba un cañón Oerlikon de 20 milímetros, y bueno, patrulleras. Mucha gente ha hecho la mili en estas patrulleras y yo las visité. Esta era la Naga. Yo visité la Mouro muchas veces cuando yo vivía en Gijón y estaba allí, me acercaba al puerto. Pues si no fui 10 veces allí, yo creo que ya les molestaba, bueno, iba de año en año y entonces cambiaban las tripulaciones, quedaba por allí algún sargento y poco más subtenientes, pero el resto iban cambiando y entonces ya no me conocían, la visité unas cuantas veces, pues me gustaba, realmente yo vivía en Asturias y era lo único que había, hablo de hace unos años para acá, lo único que había de la Armada en Asturias que podías ver. Por suerte ahora de vez en cuando pasan buques más grandes, yo que sigo viviendo aquí, y bueno, pues para mí es una maravilla. Hicimos también un diseño de Navantia, o Bazán en aquella época, las corbetas clase descubierta. Les llamaban las hormigas atómicas. Fabricamos 6 para nosotros. La Armada Española compró 6 se construyó creo que una o dos para Marruecos y hubo dos que no llegaron dos que estaban previstas para nosotros y no llegaron a hacerse. Eran buques muy bien armados. Cañón otomelares de 76 milímetros, aquí llevaba un lanzacargas como un Arrock, no me acuerdo, pero bueno, eran una especie de cargas antisubmarinas como las que se disparaban en la Segunda Guerra Mundial, un mortero antisubmarino podríamos decir, tenía lanzadores de misiles Harpoon, que daba una pegada antibuque tremenda, 2 cañones antiaéreos Bofors de 40 milímetros y un lanzador de misiles italianos Sea Sparrow o Aspide, que más o menos es el mismo misil. Hubo dos corbetas con el Aspide y el resto ya llevaban el Sparrow, el Sea Sparrow. Y creo que llevaba también lanzatorpedos, si no me equivoco. Llevaba de todo. Realmente estos bichos tenían una pegada tremenda, muy buenos buques, los enviamos a las guerras del Golfo, patrullas, eran una maravilla. Por desgracia no hemos buscado sustituto y yo soy de los que propugna que Navantia debería fabricar y la Armada Española adquirir
4, 6 corbetas de este estilo. Hoy en día las que quedan las han transformado en patrulleras, les han quitado el armamento y tal, y nada, van muy ligeramente armadas. Y yo compraría pues alguno de los proyectos que tiene Navantia de corbetas que han vendido, por ejemplo, a Arabia Saudí. El mismo modelo que se ha vendido a Arabia Saudí, que lleva pozos verticales. Bueno, están muy bien armadas, realmente son las herederas de la hormiga atómica. Podéis buscar las corbetas de Arabia Saudí. No recuerdo ahora el proyecto, si es el Avante 3000 o no lo recuerdo ahora. Es un proyecto Avante y son, a mí me encantan esas, en vez de meternos, que lo hablaremos en algún programa sobre la industria de defensa española, en vez de meternos a construir una en conjunto con Italia y Francia, y que yo eso no lo veo, porque nosotros somos, Navantia puede construir perfectamente ella sola corbetas, lo está haciendo, y no necesito a ningún país extranjero ni otro astillero que son la competencia y que lo fabriqué yo a medias con ellos. No necesito nada porque yo ya hago un buque muy bueno y que se está vendiendo, y no construyo nada con una gente que no hace corbetas y no las está vendiendo. No, no, no le veo motivo. Pero bueno, veremos. Esta era la F-31, había 6. Son unos de mis buques favoritos de la época. Aquí tenemos, y esto también llega con la ayuda americana, que es el transporte de ataque Aragón. Recibimos dos, el Aragón y creo que puse aquí el otro. A ver si lo puse, sí, el Castilla. Recibimos dos, el Castilla y el Aragón. Estos dos se parecen los buques. Era el sistema que empleaban los marines, y entonces pues compramos el Aragón, era este de aquí, era un transporte de personal. Aquí estaba diseñado el buque como los de la Segunda Guerra Mundial, es que era uno de esos de la Segunda Guerra Mundial, lleno de literas dentro. Eso cuando vemos las películas de los desembarcos, que hay un montón de plantas, de cubiertas, donde está lleno de camas con literas, pues era para llevar aquí muchos infantes de marina, y desde aquí bajaban a los lanchones de desembarco que se iban poniendo en los laterales y bajaban por las escalas, las famosas redes que se ponen al lado. Para eso era el Aragón, y recibimos el Castilla. Los marines en la Segunda Guerra Mundial y después tenían siempre buques que llevaban personal, y el Castilla en España, era un buque que transportaba carga. Aquí es donde dentro, con todos estos polipastos figuras, llevaban vehículos, lanchones, y dentro iban pues los vehículos de los batallones de desembarco. Aquí iba todo metido y lo descargaban pues a los lanchones grandes para que lo acercaran a la playa. Pues teníamos un buque de personal y un buque de transporte. Esto fue una revolución para la infantería de marina. Realmente nuestra infantería de marina empieza a funcionar como tal, con capacidades anfibias de verdad, a partir de la ayuda americana. Es cuando nosotros, porque también les equipan a ellos con transportes oruga de desembarco, como los LVT-4, bueno, no voy a hablar de ello, carros de combate, vehículos de apoyo, artillería, armas, tal, pues empezamos ahí a desarrollar lo que es la infantería de marina. También nos llegó esto, bueno, esto es el Galicia, que es un LSD. Son buques también de origen norteamericano, que eran antiguos LSD, que son con dique inundable. Dentro, creo recordar que podía llevar, no sé si 4 de estas lanchas, obviamente de esta tan grande creo que una sola, y bueno, aquí pues llevaba material sobre todo y personal que salía por la parte trasera, dique inundable, o se cargaba en los lanchones y se iba a la costa. Galicia, pues tuvimos un LSD tipo Galicia, tenía ahí pista de helicópteros, y bueno, se podían emplear, estos buques eran también como puestos de mando para los desembarcos. También recibimos 3 de esta clase, los Terrebonne Parish se llamaban, que eran los típicos LST, buques de desembarco de carros, como los que hemos visto en Normandía. Estos tenían la parte de adelante, era una rampa, podían varar en la playa, bajar la rampa, y bajaban por los carros de combate o el personal que llevara aquí, o los camiones, lo que fuera. Era en el Velasco, el Conde de Venadito y no me acuerdo ahora el otro nombre, se me ha olvidado el otro nombre ahora. Bueno, hace tantos años, y antes me lo sabía todo de memoria estas cosas, pero bueno, ahora no me acuerdo. Eran 3 los que tuvimos, ya están dados de baja, obviamente. Mira, la foto es en Mahón en el año 88, la foto que sacó este señor, ifibico@yahoo.com. Bueno, pues buques de apoyo realmente a la infantería de marina.
En todos estos años tuvimos, pues esto de aquí, el Harrier AV8A, es la versión, nosotros tuvimos la versión norteamericana del Harrier, la versión británica cambia el morro, lleva un morro con una cámara, un FLIR, un proyector de láser de infrarrojos, un marcador y tal. Nosotros tuvimos en total entre biplazas y monoplazas, tuvimos 15 Harrier que embarcaban en el portaeronaves, en el Príncipe de Asturias. De estos ya sabéis que yo hago maquetas, tengo uno pendiente de hacer, tengo el AV8B hecho, que lo veremos después, pero me faltaba el A y lo compré hace un tiempo y lo tengo ahí en la lista de espera para hacerlo, además con esta decoración y tal, que me encanta en gris. Pues bueno, este era el Harrier, el primer avión de despegue. Realmente son aviones de despegue corto y aterrizaje vertical, ¿eh? No suelen despegar en vertical los Harrier, ni los de antes ni los de ahora, porque si van cargados, no despegan en vertical, no tiran porque pues no tienen autonomía y por eso despegan con esa rampa del Príncipe de Asturias que les ayudaba o del Dédalo en despegue corto, podrían incluso en pistas cortas en tierra y después aterrizar como ya vienen con menos combustible, menos peso, pues sí pueden ya lo que es tomar tierra o tomar en el buque en vertical sin problema, pero esos son aviones V-STOL, que les llaman, que, bueno, es despegue corto, aterrizaje vertical. Buenos aviones, son historia también, que no sé si habrá quedado alguno en España, porque después los vendimos se vendieron parte de ellos a la Armada de Tailandia, si no me equivoco, y se fueron para allá. Y no sé si en España ha quedado alguno, tenemos alguno de exposición en Rota, a lo mejor puede que esté, yo no lo recuerdo, pero puede que esté allí. Ojalá quede alguno de estos. También llegaron estos helicópteros, 18 Sea King que compramos, SH-3D, el Sea King, la versión norteamericana, eran helicópteros antisubmarinos, otro revulsivo para nuestra armada. Es que en los años 80 la Armada Española fue muy potente, no estábamos muy atrás con las del resto del mundo, hoy en día estamos más atrasados en general. Como dice el general muchas veces, en los años 80 éramos ricos y no nos habíamos dado cuenta, no nos enteramos. Y sí, en cierto aspecto sí éramos, teníamos cosas antiguas, pero teníamos mucho material bastante moderno y con pocos años de diferencia respecto a lo más novedoso que había en el mundo. Actualmente, pues tenemos algunas cosas muy modernas, pero otras estamos muy atrás. Pues bueno, llegaron los Sea King, muy buenos helicópteros, en un principio eran antisubmarinos, pues llevaban para llevar torpedos, un sonar calable, bueno, estaban muy bien al nivel de los norteamericanos y después con los años le quitaron todo el sistema antisubmarino y creo que los últimos 8 ya estaban solo como aparatos de transporte para la infantería de marina. Ya no están en servicio, los hemos retirado, tuvieron muchísimos años con nosotros. También compramos estos, más helicópteros antisubmarinos. De estos compramos 14, los Augusta Bell 212, aquí atrás se ve un Sea King, un SH-3D y aquí el Augusta Bell. Llevan Marina, esto me lo pregunté y al final me conseguí enterar, porque ahora llevan Armada. Desde 1980, en 1980 se cambió lo de Marina por Armada. Y ya está. No éramos, antes era la Armada Española, pero los helicópteros y los aviones ponían Marina hasta 1980 y a partir de ahí empezaron a poner Armada. A mí me encantan estas decoraciones en este azul marino oscuro, casi negro que tienen y tengo una maqueta de este. Además creo que de este precisamente, porque busqué una foto de uno, pues tenían aquí el radar de exploración de superficie, llevaban sonar calable también, no, llevaban un MAT, no llevaban sonar calable. Y bueno, también pueden llevar torpedos y estaban diseñados para cazar submarinos también. En aquella época era la Guerra Fría y había que cazar los submarinos que pasaban por nuestro Mediterráneo, nuestro estrecho de Gibraltar y surcaban el Atlántico. Los submarinos en principio soviéticos, ¿no? Pero bueno, buenos helicópteros también. Queda alguno en activo que se ha pasado al ejército de tierra y está operando en Canarias, porque estos helicópteros es la versión bimotor del UH-1H, del Wei, el famoso Wei de la guerra de Vietnam, que solo tiene un motor. Estos tienen dos, y con dos motores puedes operar sobre el mar, porque bueno, si te falla un motor puedes volar con el otro. Si llevas un helicóptero con monomotor, pues si te falla ese motor te caes y allí te quedas, no sales de ello, ¿no? Pues
por eso se compraron para la Marina. También como los Sea King al final fueron empleados como helicópteros de transporte de personal y se les desmontó todo el sistema antisubmarino. Los Hughes 500, el famoso Cayuse o H6 Cayuse, el de la Armada, pues es el MD 500D, McDonnell Douglas 500D o Hughes 500 MD, pues bueno, un helicóptero pequeño de enlace. Este viajó mucho, lo hemos visto antes en las fotos con algún buque, se compraron 14 de estos también, con algún destructor de los de la clase Goering, de los 5 clase Goering, pues iba a bordo, o con los destructores tipo Kendo, incluso alguna vez creo que he visto alguna foto en alguna fragata Baleares allí, porque son helicópteros pequeños, muy manejables, siguen estando en servicio porque por ahí todavía andan pintados de gris, pero bueno, ahora llevan flotadores y ahora se van a reemplazar por son monomotores, esto no es bimotor, o sea que bueno, en mar, pues bueno, con cuidado, y se van a reemplazar por unos helicópteros que ya ha llegado alguno, que es el Airbus EC-135, que son los helicópteros como los que usa la Guardia Civil, la Policía Nacional y parte del Ejército de Tierra. Esto es algo que mucha gente no sabe. Tuvimos estos, los Way Cobra, UH-1G Way Cobra, es la versión del Way, del de transporte, pero con cabina en, eh, en tándem, uno delante y otro detrás. Creo recordar que el piloto era el de atrás y el artillero era el de adelante, si no me equivoco, si no alguien me lo dirá, y compramos 8 cobras de estos. Lo que pasa es que se perdieron 4 por accidentes y estuvieron casi 10, 12 años, me suena, en servicio hasta el 80 y algo. Hay uno que sé que está en San Fernando, que lo he visto en la academia, la escuela que hay allí en San Fernando, y bueno, lo curioso es que esta foto se hizo desde un Cayuse, desde uno de estos. Iban volando, les sacaron la foto y al poco rato se estrelló uno de los helicópteros con el Hughes. Murieron los 4 tripulantes, los 2 del Cobra y los 2 del Hughes. Una pena, y era uno de estos helicópteros, no recuerdo cuál ahora mismo. Pero una pena. Hay algunas imágenes impresionantes de estos Cobra volando, inclinados, casi rozando el suelo. Bueno, eran aparatos tremendos. Si los buscáis, las veréis. Los tuvimos y estaban sobre todo para apoyar, obviamente, los desembarcos de la infantería de marina, unos helicópteros de ataque, no con misiles, llevaban cohetes y lanzagranadas aquí de 40 milímetros o ametralladora rotativa, que era el armamento de estos, de los Cobra, que como todos sabéis, pues surgieron en Vietnam. En los años 80 tenemos el Príncipe de Asturias. Lo compramos el diseño a los estadounidenses. Esto iba a ser un portaaviones de escolta que habían diseñado los norteamericanos para, en caso de una guerra mundial, poder tener plataformas con Harrier y helicópteros antisubmarinos que cruzaran el Atlántico escoltando los convoyes de suministros y no los grupos de portaaviones, sino grupos más pequeños de suministros, cargueros, flotas más pequeñas, pues con portaaviones de portaeronaves de este estilo. El diseño no llegó a nada en Estados Unidos, España lo compró, lo mejoró mucho y realizó el Príncipe de Asturias, un portaaviones pues, que se llegó a vender incluso al extranjero. Se hizo uno para, creo que es Tailandia, el que nos lo compró, el que después nos llevó los aviones. Aquí está al lado de su heredero, el L-61 Juan Carlos I, que es nuestro portaeronaves actual, que ya es una mezcla estera, portaaviones, y esto ya es una mezcla de un LHD, ya lleva dique inundable, puede llevar personal, tiene un poco de todo. Obviamente esto podía actuar con más propiedad como portaeronaves. Estaba diseñado para embarcar el ala de combate, el grupo de combate con los Harrier, los helicópteros, y estaba preparado para ello, para sus combustibles, armas y demás. Este es algo mixto que, bueno, no es bueno, pero no es exactamente lo mismo. En principio, cuando se fabricó se votó España iba a tener los dos. Iba a tener el Príncipe de Asturias y para cuando el Príncipe de Asturias estaba en grada, en mantenimiento, pues disponíamos de otro. Al final la falta de dineros nos hizo dar de baja al Príncipe de Asturias, que todavía le quedaban años de vida, y como todo lo nuestro se ha desguazado en vez de dejarlo aquí, porque hubiera sido el primer portaaviones
y era el primer portaaviones que se había fabricado en España. Lo otro que habíamos tenido, el Dédalo, se había hecho en Estados Unidos, y el Dédalo más antiguo, que es de los años de la Guerra de Marruecos, llevaba hidroaviones y dirigibles. Ese era un buque de origen alemán de la Primera Guerra Mundial. Es una pena lo del Príncipe de Asturias, un buque precioso. Yo lo pude visitar hace muchísimos años. A mucha gente le contó la historia que yo fui. Durante unas horas fui el comandante del buque, una historia muy, muy curiosa, pero bueno, eso se la cuento siempre a las amistades, no, que es muy curiosa esa historia, siendo del ejército de tierra, como era yo, y con un empleo bastante inferior a lo que es el de un comandante de un portaaviones y más de la Armada, ¿no? Pero bueno, muy curioso, precioso el Príncipe de Asturias, a mí me encantaba. Y ahora pues tenemos el L61, que también, bueno, está bien. Y va a entrar ahora en grada para cambiarle los motores o mantener los motores ahora en breve, este verano. Aquí nos llega una de las revoluciones nuestras también, ya a los años 80, las fragatas tipo 80, las 6 clase Santa María. Al principio eran 4, después hemos llegado a 6 fragatas cuando llegaron Oliver Hazard Perry, las más modernas que tenía Estados Unidos durante la Guerra Fría, misiles antiaéreos estándar, lanzatorpedos, misiles Harpoon, cañón otomelara de 76, el sistema LAMPS antisubmarino con el helicóptero Seahawk que lleva aquí, que esto fue un revulsivo para nosotros. Llevaba un Meroca, aquí un sistema CIWS, ya no llevan nada. La mayoría están ya medio desmontadas, casi sin armas, y bueno, ya están en las últimas. Se les fueron desmontando los sistemas de guerra electrónica, y los sistemas antisubmarinos ya no sirven como antisubmarinos. En aquella época era lo mejor que había para cazar submarinos nucleares en el mundo, eran una maravilla. Por desgracia, pues las hemos perdido también, pero bueno, nos queda ahí sus tres, todavía sobreviven. Es más, la camiseta esta que llevo yo aquí es F81 Santa María, o sea que es una camiseta que me dieron los de esta fragata precisamente que está aquí, no cuando esta foto, sino hace unos años, que me la regalaron visitando el buque. Un saludo a la tripulación y al comandante, que fue tan amable. Me encantan estos buques también, pero bueno, ya deben ser reemplazados por por las fragatas F-110 que están ahora en grada, una de ellas ya, o dos, que son sistemas antisubmarinos. Serían discutibles el mundo de las celdas de las F-110, pero eso entraremos en otro programa, y ya deberían haber entrado en servicio, eh, o haber modernizado estas fragatas al nivel que lo han hecho los turcos, como vimos en el programa sobre el armamento turco, donde le han metido estas celdas verticales, un Fanlax. Bueno, los turcos las tienen de maravilla, estas fragatas, y con el sistema antisubmarino, no como nosotros, que se lo hemos quitado. Pero bueno, han sido historia, ahora son historia viva de la Armada Española. Los dos buques de antes, el Castilla y el Castilla y el Aragón, pues también recibieron sus sustitutos en los años 80, que fueron el L-21 Castilla y el L-22 Aragón. Esto ya eran lo mismo, buques más modernos, otra clase diferente a los anteriores, se llamaban igual, y lo mismo, uno era para llevar personal y otro era para llevar material. Aquí los vemos, pues le vemos aquí con los lanchones ahí arriba, y eran iguales, podían cargar, descargar el material o el personal, con las lanchas al lado, alrededor, y bueno, apoyo de infantería de marina mucho más moderno que el que teníamos, eran de segunda mano también, pero bueno, no eran malos buques. Nos llegó después las fragatas Álvaro de Bazán, la clase F-100. Esta es la F-101. De estas tenemos 6, son los buques más modernos, y realmente tenemos 6 buques operativos en la Armada Española, junto con el Juan Carlos I y los buques de apoyo al desembarco. Ya está. El resto son patrulleros. Lo que tenemos son patrulleras con muy, muy, muy poca pegada, por no decir nula pegada en una guerra moderna. Estas pues son buenos buques, misiles ESM, misiles SM-3 estándar,
el cañón de 127 milímetros, lanzatorpedos, misiles Harpoon, van a ser modernizados ahora pues con misiles NSM, esperemos, helicópteros LAMPS que llevan el SH-60, que ya se está quedando atrás, pero bueno, son muy, y llevan sobre todo el sistema Aegis de norteamericano, que es una maravilla y es de lo mejor que hay hoy en día en la OTAN. O sea, son fragatas a la última. Hemos vendido incluso el diseño a los australianos, a los noruegos, que se han dedicado a hundir una de ellas, chocando por la noche ahí sin control, no me chilles que no te veo, pero bueno, muy buenos buques y les van a complementarse con los F-110 que he dicho que no veremos aquí porque todavía no están en servicio. Estos son los BAM, son un invento que no es que sea malo, lo que pasa que a mí no me convence para lo que se han construido. Estos serían un complemento ideal para la Armada, pero se han hecho como un reemplazo para todos los patrulleros y las corbetas. Y esto no es una corbeta clase descubierta, es un buque de apoyo, es un patrullero grande, que si es verdad que tiene su pista, lleva dos ametralladoras, eh, Browning, un cañón de 25 milímetros manual y el cañón Otomelara de 76, pero no tiene ninguna capacidad de otro tipo, ni misiles, ni nada de nada. Es un patrullero para misiones de paz y estas cosas. Se hicieron creo recordar que se hicieron 6 de estos van, hay 6, y se van a hacer más. Que esos me parecen bien, unos de apoyo a los buceadores, otro se va a hacer como buque hidrográfico cuando haya dinero, otro como buque oceanográfico para reemplazar al Hespérides. Pues bueno, va a estar bien, pero no son corbetas, sino realmente no son buques de combate. No, no, en caso de una guerra son un patito en el agua. No, no servirían de gran cosa. A mí no me convence más, no me estorban como patrulleros, pero deberíamos tener las 6 corbetas mínimo que he comentado yo antes, más las 6 fragatas F-100, más otras 5 o 6 fragatas F-110, más el resto de cosas, más un buen grupo de submarinos. Si no llegamos a los 8 que hemos tenido toda la vida y ahora tenemos uno y medio, pues llegar a mínimo 6 submarinos, 5 submarinos, pero bueno, mínimo eso, mínimo 6 deberíamos tener, si submarinos clase S-80. Esto es un buque LPD, como el que hemos visto antes, se llamaba también, igual que el anterior, el Galicia, el aquel era americano, pues el diseño es similar, con su dique inundable por detrás, apoyo a a la infantería de marina, puede llevar pues lanchones, carros, vehículos, pues infantes de marina. Tenemos 2 de estos, el Castilla y el Galicia. Y están bien, están bien. Es verdad que ya van teniendo sus años todas estas cosas que estamos viendo ahora, pero son buenos buques y en esto no estamos mal. Esto nos llegó, ya no lo tenemos, que son el Pizarro y el Hernán Cortés, eran buques LST que tenían lo mismo, una rampa que se bajaba como con esta grúa y podían varar en la playa, también tenían un dique inundable en la parte, bueno, no sé si era inundable, creo que esto era para cargar y descargar los vehículos por la parte de atrás en un puerto, el típico roll-on, roll-off, creo que les llaman, y bueno, eran de origen norteamericano y vinieron con esto de aquí, con el FANLAX. España, bueno, el que haya leído mis libros de la guía de la artillería española, que hablo de todas las piezas artilleras del siglo XX español, desde misiles, cañones, tanto de los buques como de tierra y del ejército del aire, no, porque no tenían, bueno, tenían en los aviones, pero eso ya no me centré yo, pues hemos tenido FANLAX en España, cada buque de estos traía un FANLAX pero no los llegamos a emplear y están pues desguazados. No sé si quedará alguno. He visto una foto de uno en la base de Rota ya abandonado. Pero bueno, eran unos buques de apoyo a infantería de marina de nuevo. Este ya es dos buques de apoyo al combate, el Patiño y el Cantabria. Son muy buenos buques. Ahora en teoría se va a hacer uno para reemplazar, creo que al Patiño, que es el más antiguo, y 2 buenos buques de apoyo en combate que llevan combustible, municiones, un hospitalillo, pues es para apoyar a un grupo de combate de infantería de marina o de la armada con un portaaviones, con lo que sea. Apoyo en combate. Está muy bien, necesario, son buenos buques. Lo mismo, no son, son modernos, pero ya no tanto, van teniendo ya sus veintitantos años.
Estos son los cazaminas, que esto es de lo más moderno de hace unos años, los cazaminas Segura, clase Segura, son 6, reemplazaron a 12, antes teníamos 12 de origen norteamericano, se reemplazaron por estos 6, casco de fibra de vidrio, muy modernos, pues están bien, la verdad, uno de ellos se accidentó en una playa, varó en una playa y ha estado fuera de servicio no sé cuánto tiempo, el casco destrozado, creo que ahora ya está otra vez por lo menos lo han reparado. Buenos buques, quizá deberíamos tener alguno más, algún cazaminas más, pero bueno, 6 de momento nos sirven. Este de aquí es el Camino Español, que hay otro, perdón, este es el Isabel. Son buques de la Armada que son ferries, realmente. Ferry que se han comprado para apoyar a las guarniciones nuestras de Ceuta, Melilla y los Peñones. Bueno, los Peñones estos no van, pero bueno, van a Ceuta y Melilla y cruzan pues el estrecho desde Cádiz, desde Málaga, y bueno, son grandes buques que pueden llevar pues muchos vehículos dentro y personal que va ahí sentado como en un ferry, sentado o tumbado, y bueno, son buques logísticos. Alguno ha ido a llevar tropas a Letonia. Realmente los opera la Armada, pero pertenecen al Ejército de Tierra. Es una cosa rara, en plan una tradición. Yo no le veo sentido, pero bueno, el único sentido es por decir que si el Ejército de Tierra necesita llevar urgentemente pues, un batallón de la Legión a Melilla, pues no tiene que pedirle permiso a la Armada y esperar su turno, sino que directamente pues el buque este tiene que ir a apoyarles. Ese es el único sentido que le veo, realmente no tiene otro. Y esto pues es el S-80, el submarino S-80, al ser votado, pues nada, yo encantado, el problema ha sido los años que hemos tenido de demora con él y ojalá, creo que el segundo tampoco va a llevar el AIP, el sistema de propulsión moderno, y seguirá siendo diésel eléctrico, y el tercero ya lo llevará. Esperemos que sí, que estos dos su hermano todavía no está en servicio al 100%, como he dicho antes, y bueno, esperemos que entren en servicio, que se hagan los 4 que tenemos previsto, e incluso un par más. A ver si hay suerte con ello, con este submarino. La cosa pinta bien, pero bueno, realmente ahora mismo no es lo que se esperaba. La aviación en la Armada Española, pues los helicópteros SH-60B, los LAMPS, el sistema LAMPS, se compraron 12 de estos que son antisubmarinos, llevan el radar debajo, llevaban sonar calable, llevaban MAT, un sensor de detección de cambio de magnetismo debajo del mar para detectar masas metálicas, torpedos y muy buenos helicópteros, y se han comprado también 8 del modelo F, que son la versión de pero de transporte de tropas. Estos ya, el LAMPS, el sistema LAMPS ya lo tenemos anticuado porque no se ha ido modernizando mucho, y entonces para transporte de tropas han comprado 8 nuevos que se distinguen porque no llevan el radar debajo, son muy similares pero no llevan el radar, y bueno, se van a emplear para eso antes de que nos lleguen pues los NH-90, que es el helicóptero que tiene que entrar en la Armada para reemplazar a los de transporte de tropas y a los antisubmarinos. Es una versión del NH-90 navalizada. En teoría ya ha llegado uno o dos de los de transporte de tropas y están haciendo pues la conversión los pilotos y las tripulaciones y los mecánicos y tal. Y bueno, esperemos que salgan bien. Estos helicópteros, desde luego, son muy buenos helicópteros fiables, como es lo de el pan de no sé dónde y el helicóptero americano. No recuerdo ahora el refrán, pero acababa el helicóptero americano, ¿no? Pues esto es. Y esto de aquí, pues es el Harrier AV-8B Bravo, es la versión modernizada del AV-8A con el radar APG-65, que es el mismo o muy similar al del F-18, y hay que reemplazarlos ya, no se sabe si por el F-35 o por otro aparato. Lo veremos. Si no se reemplaza, pues el grupo de combate de portaaviones, pues nuestro grupo Alfa, que se llamaba, dejará de tener sentido. Veremos a ver en qué acaba. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con medios de la Armada Española y un poco de la Infantería de Marina. Gracias a todos por acompañarme, por acompañarnos. Estaremos aquí el próximo martes a las 4 de la tarde en Multicanal Radio, YouTube, iVoox, Spotify. Nos tenéis en todos lados. Darle ahí al like, suscribiros y simplemente agradeceros la atención prestada y, como siempre, amigos, saludos y salud.